Bueno, si de algo está consciente la teleaudiencia de este Tribunal de la Tarde, la familia de Telefuturo Canal 23, es que todos los miércoles aquí se habla de dinero, se habla de finanzas. Nos enfocamos en temas de la economía. Contamos siempre con la presencia del distinguido Ernesto Jiménez y pues el tema de hoy es el plan del sistema tributario único para empresas. Distinguido. La verdad que es un inmenso honor siempre poder estar acá en el Tribunal de la Tarde con este Tribunal Económico y Financiero. Creo que por ahí va bien el nombre, ¿ya? Sí, así es. Agradecidos de tener la oportunidad de estar con ustedes. Miren, uno de los aspectos más importantes en este momento de la economía dominicana, sobre todo en cuanto al gobierno y al Estado se refiere, es el pago de impuestos. Hay una famosísima frase, así es, los impuestos eternos, siempre presentes. Hay una famosísima frase de Benjamin Franklin, uno de los Founding Fathers, de los padres fundadores de la independencia de los Estados Unidos, que reza de la siguiente manera: solo hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y el pago de impuestos. ¡Ay, Dios mío! Por lo tanto, es un tema cuasi terrible, podríamos decir, pero de vital importancia para el funcionamiento del Estado. Todos sabemos que los gastos de los estados se financian con los impuestos que pagamos los ciudadanos, y para poder pagar impuestos hay que producir. ¿Y quiénes son las principales entidades que producen en las naciones y en las sociedades? Son las empresas. Estamos en el año de la exportación, de fomento a la exportación, y para exportar hay que crear riquezas mediante las empresas. Podemos ver rápidamente lo importantes que estas son. Sin embargo, en República Dominicana, más del 94% de las empresas que existen son microempresas. Muy pequeñitas, empresas que están denominadas de menos de 10 empleados y que generan aproximadamente de 6 a 8 millones de pesos al año. Siempre que generen menos de ahí y tengan menos de esta cantidad de empleados, se consideran microempresas. Y a pesar de que son más del 94% del total, resulta que más del 80% de estas son informales. Y el Estado necesita formalizarlas para poder taxarlas. Ahí sacamos del inglés de taxes, que significa impuestos, que en español pudiera decir para que paguen tributos, para que paguen impuestos. El Estado dominicano, ante esta realidad de esa gran carga impositiva que no está siendo adjudicada a las microempresas, que repetimos, son más del 94% del total de empresas, está buscando un método para que sea más atractivo a los microempresarios formalizarse. Porque ustedes se preguntarán, bueno, Ernesto, ¿y por qué tanta informalidad en nuestras microempresas? Pues resulta que el sistema impositivo dominicano en este momento es muy regresivo y es poco atractivo. Porque una microempresa, un emprendedor que quiere iniciar a producir, tiene que pagar los mismos impuestos que pagan las grandes empresas, las medianas y las pequeñas empresas de nuestro país. ¿Y eso no es abusivo? Sí. No necesariamente abusivo, pero sí contraproducente para el desarrollo económico. Ya de si es un abuso o no, sería un juicio de valor que rayaría en lo moral. Y ahora vamos a atenernos a lo científico y a lo conveniente. Como las microempresas tienen que pagar la misma estructura impositiva que las grandes empresas, sencillamente deciden no acceder al sector formal, porque se asustan, no se sienten motivadas debido a que si usted produce, por ejemplo, 40,000, 50,000 pesos mensuales en la informalidad y luego le dicen, bueno, pero tienes que pagar para formalizarte impuestos sobre la renta, pero tienes que pagar seguridad social, pero necesitas pagar un sueldo mínimo de 15,500 pesos a tus empleados, entonces dice, bueno, pero yo le voy a dar mi dinero al Estado, que por demás no es lo suficientemente eficiente que yo quisiese en retornarme esto en servicios públicos. ¿Con qué beneficio para mí, para mis actividades? Con ninguno. La respuesta del Estado, sumamente eficaz a nuestro modo de ver las cosas, es crear un sistema único de pago de impuestos, en donde figuras como el anticipo, que también llenan de pavor a los jóvenes emprendedores que prefieren mantenerse en la informalidad, van a ser retiradas. El Estado dominicano ha anunciado que el anticipo para las microempresas no va a contar y que tanto el impuesto para seguridad social, el impuesto sobre la renta y beneficios y los impuestos a las transferencias de bienes y servicios, que son los impuestos ad valorem, se harían en un pago único que pudiese ser dividido de 2 a 3 cuotas a lo largo del año, y de esta manera se incentivaría con esta estructura simplificada de pagos de impuestos a emprendedores que en este momento tienen mucho temor a formalizarse porque primero ni siquiera conocen esta estructura impositiva y en segundo lugar sienten que iría en perjuicio de sus propios negocios. Es decir, hay que verlo como un camino de doble vía. La cultura del dominicano, y sobre todo el que tiene una empresa, es decir,
A mí no me conviene la formalidad porque yo no quiero darle mi dinero a otra persona, en este caso al Estado, porque yo no sé lo que van a hacer con ellos, probablemente se lo roben, etcétera. Pero está llegando el momento en que si no te formalizas como empresa, vas a desaparecer o vas a perder grandes oportunidades. Y aquí viene una parte importante. ¿Por qué formalizarse? Viéndolo desde el Estado, es importante porque la carga tributaria, o lo que llamamos los economistas presión tributaria, que es lo que el Estado recauda del total de lo que produce la economía, es muy baja en nuestro país, es de un 14%. El promedio de la región ronda del 17 al 18%. Y con estos dineros es que el Estado subvenciona y financia todas sus actividades nacionales. Cuando este dinero no es suficiente para hacerlo, entonces el Estado toma prestado. Ahí podemos sencillamente ver por qué es importante para el Estado que la gente se formalice. El sector informal de la economía nacional es un 52%. Horroroso, demasiado alto. Por lo que rápidamente se puede calcular si la presión tributaria, que es lo que el Estado recauda del total de la producción, es un 14% y el 52% está en la informalidad, pues cuando estos pasen a la formalidad, esto subirá mucho más y el Estado tendrá más recursos para financiar las políticas públicas que son muy necesarias para todos. Ahora, viéndolo desde el empresario, desde el joven emprendedor, usted formalizándose, entonces entra a los regímenes de protección que provee el mismo Estado. Dígase, seguridad social. ¿Y qué mejor protección que esta para sus empleadores? Muchos preguntan cuando van a un negocio a trabajar si están formalizados por la siguiente razón. ¿Podré sacar mi seguro? Claro. ¿Mis prestaciones laborales están garantizadas? Esto se obtiene con la formalización y el emprendedor tendría acceso a mecanismos también muy positivos, como por ejemplo ser proveedor del Estado. La única forma de ser proveedor del Estado con un gobierno como el licenciado Danilo Medina, que se ha empeñado en ampliar el abanico de oportunidades para los proveedores del Estado y en dar oportunidades a que los micro y pequeños empresarios puedan también brindar sus servicios al gobierno del Estado Dominicano, pues entonces usted como joven emprendedor, formalizando su empresa, podrá acceder a estas facilidades. Por lo tanto, hay beneficios que se pueden tantear, sobre todo si se retira el anticipo como ha prometido el gobierno y se simplifican estos tributos. El joven emprendedor tendrá mayores herramientas para entender cómo tributar y no caer en default ni en problemas financieros. Correcto. Y en segundo lugar, gana el país en conjunto porque con esa mayor recaudación el Estado tendrá más facilidades para financiar las políticas públicas de la nación. Sí mismo, y el Estado también hacer énfasis y presentarle siempre a la sociedad dominicana qué hace con esos impuestos, es decir, para que la gente se sienta en confianza, como algunos países desarrollados, que la gente paga con gusto su impuesto, porque, digo, relativamente, porque a nadie le gusta, pero, pero la gente está consciente, siente el retorno, porque siente el retorno y siente que vale la pena por el y sobre todo país. Que muchos profesionales liberales que tal vez se desarrollan en el campo laboral de manera independiente pudieran ya formalizarse y ampliar su campo de acción con estas medidas. Tenemos, Ernesto, que irnos a una pausa, pero antes hacerles la recomendación de lugar a todos ustedes, y es que, como yo siempre digo, el que se casa quiere, y si usted no tiene casa todavía, debe de llamar a Constructora Bisonó, que te ofrece en Ciudad Real, segunda la Avenida República de Colombia, un impresionante proyecto de apartamentos de 3 habitaciones y 2 baños y de 4 habitaciones y 3 baños y medio. Esto es totalmente arborizado en un ambiente de confort y calidad a los mejores precios del mercado. ¿Cómo comunicarse con Constructora Bisonó? Pues debe hacerlo al 809-548-6353 con las extensiones 225 y 226. Vamos a una pausa, pero cuando retornemos vamos a estar en nuestra audiencia preliminar para conversar con Adriano Abreu Suet, quien es piloto automovilístico. Y si usted quiere saber cómo se maneja todo este ámbito de las carreras, de la velocidad y del costo de estar en este deporte, vamos a quedarnos en sintonía para esta interesante conversación.